Sebastián tenía dinero, poder y todo bajo control. Pero esa mañana sintió que su vida estaba vacía por dentro. Se quedó un momento frente al espejo, con la corbata a medio ajustar y la camisa perfectamente planchada, mirando un reflejo que no le devolvía nada. Su departamento en Polanco era impecable, casi ofensivamente impecable. El piso de mármol sin una sola marca, los muebles caros elegidos por alguien que sabía de diseño pero no de hogar, la vista amplia hacia la ciudad todavía medio dormida. Todo estaba en su sitio. Todo respondía a su idea de orden. Y sin embargo, Sebastián Cortés sintió esa presión vieja en el pecho. Esa sensación de estar parado en medio de una vida que funcionaba demasiado bien como para ser real. Había aprendido a vivir así, con precisión, con distancia, con una disciplina que le había servido para sobrevivir. A los ojos de cualquiera, Sebastián lo tenía todo. Era el dueño de uno de los proyectos más grandes de la zona poniente, manejaba cifras que habrían mareado a cualquier otro, daba órdenes y las cosas se movían. Nadie le discutía demasiado, nadie le decía que no. Nadie, desde hacía años, parecía capaz de tocarlo de verdad. Tal vez por eso le costaba tanto reconocer que estaba roto. No era una grieta visible, no era algo que pudiera señalarse con el dedo. Era más bien una ausencia. Un hueco silencioso que llevaba adentro desde hacía tanto tiempo que ya casi le parecía normal. Había desayunado solo demasiadas mañanas. Había cenado en mesas llenas de gente que hablaba de negocios, de herencias, de inversiones, de apariencias, y aún así siempre terminaba sintiéndose afuera, como si observara la vida desde un vidrio grueso. La gente creía que los millonarios fríos nacían así, que simplemente no necesitaban a nadie. Sebastián sabía la verdad. La frialdad no le había salido de la nada. Se había ido formando capa por capa, como una costra dura encima de una herida que nadie había querido limpiar. Su madre había sido la única persona que le daba algo parecido al afecto, sin pedir nada a cambio. La única que, cuando él era niño, le acomodaba el cuello de la camisa antes de ir a una reunión familiar, y le decía que no tenía que esforzarse tanto para ser querido. Esa frase en aquel momento no había significado mucho. Pero ahora, tantos años después, seguía regresándole en la memoria con una precisión dolorosa. Ella murió demasiado pronto, y cuando eso pasó, el mundo de Sebastián cambió de forma definitiva. Su padre no supo consolarlo. Tampoco quiso. Era un hombre hecho de números, silencios y expectativas. Creía que el cariño se demostraba pagando colegios caros, comprando trajes, firmando cheques, nunca con un abrazo, nunca con una conversación de verdad. Sebastián creció entendiendo que pedir afecto era casi una falta de respeto, así que dejó de pedirlo. Después vino Valeria. Esa historia tampoco terminó como él había imaginado. Durante un tiempo creyó, con la ingenuidad que solo se permite uno cuando todavía no está del todo cansado, que tal vez ahí sí había algo real. Valeria sonreía con esa facilidad que hacía creer en segundas oportunidades. Sabía mirar de una manera que parecía íntima. Se metió en su vida sin hacer ruido y durante meses le dejó pensar que por fin estaba a salvo de la soledad. Hasta que le confesó, entre lágrimas demasiado ensayadas, que se casaba con otro. Sebastián recordaba perfectamente ese momento, no por las palabras exactas, sino por el vacío que vino después. No sintió rabia al principio, ni siquiera tristeza. Sintió, sobre todo, vergüenza. La vergüenza de haber creído. La vergüenza de haberse permitido bajar la guardia. La vergüenza de descubrir que incluso cuando uno cree estar viendo con claridad, puede estar completamente ciego. Desde entonces, algo en él se cerró del todo. No volvió a confiar igual en nadie. No volvió a dejar que una persona se acercara lo suficiente como para desordenarle la vida. Empezó a vivir en modo control. Control de horarios, de proyectos, de presupuestos, de respuestas. Si algo no podía medirse, corregirse o anticiparse, entonces no le servía. Así era más fácil. Así dolía menos. O eso se decía. Terminó de anudar la corbata.
Tomó el saco del respaldo de una silla y revisó por instinto la hora en su reloj. Tenía una reunión con ingenieros a primera hora y después debía pasar por la obra de la Roma Norte, donde avanzaba su proyecto más ambicioso hasta ese momento. 3 torres residenciales que debían representar lujo, modernidad y precisión absoluta. Sebastián no solo estaba invirtiendo dinero ahí. Estaba dejando una parte importante de sí mismo en cada plano, en cada columna, en cada decisión que exigía perfección, porque si el resto de su vida estaba vacía, al menos ese proyecto no podía fallar. Salió del departamento sin mirar demasiado alrededor. No había nada que mirar. Todo ya estaba donde debía estar. El silencio del lugar lo acompañó hasta el elevador. Bajó solo, como casi siempre. Afuera, la Ciudad de México ya empezaba a moverse con su ruido habitual, su tráfico impaciente, sus vendedores, sus bocinas, su desorden inevitable. Sebastián condujo sin música. No le gustaba llenarse la cabeza con nada más cuando iba pensando en obra. Prefería el sonido seco del motor y la sensación de tener el camino bajo control. Llegó a Roma Norte poco antes de las 7. La zona todavía estaba cambiando, todavía arrastraba algo de las casas viejas y los árboles antiguos, pero ya se levantaban edificios nuevos, acero y vidrio apoderándose poco a poco del terreno. Su proyecto destacaba desde lejos. No por discreto, precisamente, sino por lo contrario. Era una declaración. Líneas limpias, estructura firme, promesa de exclusividad. Estacionó la camioneta, bajó y se acomodó el chaleco de trabajo con un gesto automático. A esa hora, los obreros empezaban a llegar en grupos pequeños. Algunos con la cara todavía hinchada de sueño. Otros con café en vaso de unicel. Un par se saludaban a gritos desde lejos. Sebastián caminó por el perímetro observando detalles que nadie más parecía notar. Una valla mal colocada, una zona de escombro que debía limpiarse antes, el retraso mínimo en una de las áreas de carga. Todo le llamaba la atención. Todo merecía corrección, y entonces la vio. No fue una escena pensada para impresionar. No hubo música, ni cámara lenta, ni nada de eso que solo existe en las historias que se cuentan mal. Fue algo mucho más crudo, mucho más simple. Una mujer de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, con el rostro marcado por el esfuerzo y la ropa cubierta de polvo, estaba cargando varillas de acero con una fuerza que no parecía caber en un cuerpo tan delgado. Llevaba guantes gastados, pantalones de trabajo manchados, botas que ya habían visto demasiados días duros. No hablaba, no pedía ayuda. No buscaba la mirada de nadie. Solo levantaba el material, lo acomodaba y seguía. Sebastián se detuvo. Al principio no supo por qué. Quizá por la manera en que apretaba la mandíbula cuando el peso parecía ganarle. Quizá por esa concentración feroz, casi obstinada, con la que hacía el trabajo como si no existiera otra cosa en el mundo. O quizá porque había algo en ella que no encajaba con el resto del lugar. No parecía una mujer tratando de demostrar nada. Tampoco parecía querer ser vista. Y justo por eso era imposible apartar los ojos. Había algo en su forma de moverse que no era delicado ni duro, sino resistente. Una resistencia limpia, silenciosa, de esas que no necesitan explicación. Sebastián sintió el impulso incómodo de preguntar su nombre, pero no lo hizo de inmediato. Se quedó observando cómo levantaba otra tanda de varillas junto con 2 obreros más, como si el cansancio fuese una cosa que se pudiera ignorar por pura voluntad. Uno de los hombres a su lado soltó una broma que ella no respondió. Siguió trabajando, ni una sonrisa, ni un gesto para agradar, ni una sola señal de estar ahí por otra razón que no fuera terminar su labor. Eso lo descolocó. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos una mujer, lo ignorara de esa forma. La mayoría de las personas cambiaba el tono cuando sabía quién era él. Las miradas se volvían más cuidadosas, las palabras más suaves, las sonrisas más calculadas. Pero esa mujer no parecía saberlo o, si lo sabía, no le importaba en absoluto. Siguió mirando hasta que uno de los capataces se acercó y se detuvo al notar su expresión.
Buenos días, señor Cortés. No lo esperábamos tan temprano, dijo el hombre, limpiándose las manos en el pantalón. Sebastián apenas giró la cabeza. Quiero ver el avance personalmente, respondió con voz seca. No me bastan los reportes. El capataz siguió la línea de su mirada y entendió de inmediato a quién observaba. Ah, sí, ella es Bella Almeida. Llegó hace unas semanas. Trabaja doble turno casi todos los días. Es de las mejores que tenemos. Sebastián no apartó la vista. ¿Doble turno?, preguntó, y se sorprendió de que sonara como una pregunta de verdad, no solo como un dato más. El capataz se encogió de hombros. Sí, señor, entra temprano y se queda hasta tarde. No se queja, no falta, hace su chamba y ya. En una obra así eso no se ve mucho. Sebastián asintió despacio, aunque su atención seguía fija en ella. Doble turno, todos los días. Una mujer cargando acero, subiendo materiales, cubriéndose del polvo, regresando al trabajo cuando cualquier otra persona ya estaría buscando una silla y una sombra. ¿Por qué? La pregunta se le quedó dando vueltas, incómoda, insistente. No tenía por qué importarle. Era una trabajadora más. Una excelente trabajadora, quizás, pero no debería importarle más que eso. Y aún así le importaba. Eso lo molestó. No era su costumbre dejarse llevar por curiosidad hacia nadie, mucho menos hacia una desconocida. Pero había algo en esa escena que le rompía la lógica. Su mundo entero estaba hecho de cosas que se podían prever. Ella no. Sebastián dio un paso más cerca de la zona donde trabajaba. Bella seguía concentrada en acomodar el material, revisando el nivel de las varillas con una precisión que no parecía improvisada. Tenía las manos firmes a pesar del esfuerzo. Un mechón de cabello se le soltó de la cola y cayó sobre su mejilla sudada, pero no se detuvo a quitarlo. Entonces ella levantó la vista. Fue solo un segundo, pero suficiente. Sus ojos cafés se encontraron con los de Sebastián sin sorpresa, sin coqueteo, sin miedo. Había cansancio ahí, sí, mucho, pero también una especie de serenidad dura, como si ya hubiera visto demasiados hombres con cara de autoridad como para impresionarse por otro más. «¿Sí?», dijo ella, secándose la frente con el dorso del guante. Sebastián tardó un instante en reaccionar. «¿Haces doble turno todos los días?», preguntó al fin. Bella lo miró con desconfianza inmediata. «¿Y usted quién es?», «Sebastián Cortés». La respuesta bastó. Ella parpadeó, pero no se tensó ni se disculpó. Solo siguió sosteniéndole la mirada como si el hecho de que él fuera el dueño del proyecto no cambiara nada. «Sí», contestó por fin. «Hago doble turno. ¿Hay algún problema?». No había desafío abierto en su voz. Tampoco sumisión. Solo una firmeza natural que a Sebastián le resultó extrañamente difícil de ignorar. «Ninguno», dijo él, más bajo de lo que esperaba. Solo quería saber por qué. Bella soltó una exhalación breve, casi una risa sin humor. «Porque necesito el dinero, nada más». No añadió una explicación, no le regaló una historia, no intentó justificarse, simplemente volvió a su tarea como si la conversación hubiera terminado ahí. Sebastián se quedó quieto un segundo más, sintiendo algo parecido a un golpe pequeño en el pecho. No era rechazo exacto, era otra cosa. Era que ella no estaba ahí para abrirse a él, ni para hacerlo sentir importante, ni para alimentar su curiosidad. Y eso lo dejó desacomodado. Se quedó observándola mientras regresaba al trabajo. El ruido de la obra aumentaba poco a poco. Golpes metálicos, motores, voces que se cruzaban de un lado a otro. Pero en medio de todo eso, Sebastián seguía fijándose en ella, en la forma en que se inclinaba para ajustar uniones, en cómo empujaba el material con la técnica precisa de quien ya conoce el peso exacto de cada cosa, en esa manera silenciosa de resistir sin pedir tregua. Pasó la mañana entre planos, llamadas y recorridos por otras áreas, aunque una parte de él seguía volviendo siempre al mismo sitio. Bella. La veía caminar de un lado a otro, levantar peso, limpiar una superficie, dar instrucciones cortas a un compañero más joven. No hablaba de más, no sonreía por compromiso, no se distraía. Su atención estaba puesta en lo que hacía,
como si el trabajo fuera lo único que realmente podía sostenerla. Cerca del mediodía, cuando la mayoría se sentó a comer bajo una estructura sombreada, Sebastián la vio apartarse un poco. Bella sacó una lonchera pequeña de una mochila gastada y se sentó sola en un rincón lejos del ruido. Abrió el recipiente y ahí estaba todo: 2 tacos fríos y una manzana. Eso era su comida. Sebastián la observó sin querer hacerlo. Ella comió sin prisa, con el cansancio marcado en los hombros. Luego tomó el teléfono y marcó un número. Su expresión cambió de inmediato. La dureza de su cara se suavizó apenas un poco, lo suficiente para que fuera otra persona. Sebastián no escuchó todo al principio. Solo la vio inclinar la cabeza, sonreír con una ternura pequeña y real. «Sí, mi amor. Mamá ya comió», dijo ella en voz baja. Él se quedó inmóvil. Bella siguió hablando, ahora con una dulzura que no tenía nada que ver con la mujer que había visto cargar varillas media hora antes. «¿Tú también comiste?» «Sí, claro que te voy a ver más tarde. Pórtate bien con la señora Lupita, ¿sí?» Sebastián sintió una extraña presión en la garganta. No estaba escuchando por completo, pero no necesitaba más. La palabra mamá, esa voz distinta, ese tono lleno de cuidado. Algo se acomodó dentro de él de una forma incómoda y profunda. Bella tenía una hija. Se quedó mirándola en silencio mientras ella terminaba la llamada. Guardaba el celular y recuperaba esa expresión cerrada con la que había estado trabajando desde temprano. Como si aquel momento suave no hubiera existido. Como si fuera algo que no debía ser visto por nadie. Sebastián notó entonces que el cansancio de Bella no era solo físico. Era otro tipo de cansancio. Uno que le venía de sostener demasiado sola la vida de alguien más. Eso le cambió la mirada. Ya no la veía solo como una trabajadora eficiente. Ahora veía a una madre. A una mujer que hacía doble turno no por orgullo ni por terquedad, sino porque seguramente no tenía otra opción. Una mujer que comía poco, trabajaba mucho y aún así encontraba la manera de hablarle a su hija con una ternura que a Sebastián le resultó casi dolorosa de observar. Él, que tenía todo y no sentía nada, descubrió de pronto que no podía dejar de mirar a una mujer que parecía cargar más de lo que cualquier persona debería soportar. Y eso fue lo verdaderamente inquietante. No sabía su historia. No sabía cuántas veces había tragado cansancio antes de llegar ahí. No sabía qué clase de vida la esperaba al salir de la obra. Solo sabía que Bella Almeida había entrado en su campo de visión y que, desde ese instante, algo en su orden interno había empezado a moverse. Sebastián intentó volver a sus asuntos, pero ya no estaba del todo presente. El edificio, los obreros, los planos, todo seguía ahí, sí, pero el silencio por dentro se había vuelto distinto, como si el vacío que lo acompañaba desde hacía años hubiera encontrado por fin una forma nueva de hacerse notar. Y en medio de ese desajuste, solo pudo pensar en una cosa. ¿Quién era realmente esa mujer que cargaba acero como si estuviera sosteniendo el mundo entero con las manos? Bella no sonrió, no coqueteó y no buscó agradarle. Por primera vez en años, eso fue lo que más atrapó a Sebastián. A la mañana siguiente, él volvió a la obra con una puntualidad casi absurda. No porque tuviera algo urgente que revisar, sino porque se había quedado pensando en ella más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había pasado la noche en su departamento de Polanco, sentado frente a un vaso de whisky que nunca terminó, repasando una y otra vez la escena del día anterior. La mujer cargando varillas como si el cansancio fuera una molestia menor, la mirada seca, la respuesta corta, esa manera de dejarlo parado como si su apellido no significara nada. Y eso, de alguna manera, lo tenía inquieto. Sebastián no estaba acostumbrado a que una persona lo dejara fuera de su órbita. En su mundo, la gente se acomodaba a él. Bajaban la voz, lo miraban con cuidado, buscaban agradarle, o al menos evitar incomodarlo. Bella no había hecho ninguna de esas cosas. No había una gota de interés en su cara, ni curiosidad fingida, ni una sonrisa educada. Solo trabajo, solo distancia.
Cuando llegó al terreno, el sol apenas empezaba a pegar sobre el concreto y el polvo flotaba en el aire con ese brillo gris que tenía todo al amanecer en una obra. Los hombres del primer turno ya estaban repartidos entre materiales, montacargas y columnas a medio terminar. El ruido era el mismo de siempre, metal chocando, llaves apretándose, voces cortadas en distintos puntos del terreno. Sebastián caminó entre ellos con el chaleco puesto y el ceño ya marcado, observando detalles que casi nadie más veía. Pero sus ojos fueron directos al mismo sitio de ayer. Bella seguía ahí. Esta vez estaba agachada junto a una pila de bloques, acomodando varios con una precisión que parecía casi rutinaria. Llevaba la misma clase de ropa de trabajo, pantalón gastado, botas con polvo seco en los bordes, camiseta sencilla pegada al cuerpo por el calor. El cabello oscuro lo tenía recogido en una cola de caballo que ya se veía deshecha a media mañana. Nada en ella llamaba la atención de manera obvia, y sin embargo, todo en ella la hacía imposible de ignorar. Sebastián se detuvo a una distancia prudente, como si todavía estuviera decidiendo si acercarse o no. Un capataz, al verlo ahí parado, se le aproximó con cierta cautela. «Buenos días, señor Cortés. No esperaba verlo tan temprano». «Quiero ver el avance por mi cuenta», respondió él, sin apartar del todo la vista de Bella. El capataz siguió su mirada y soltó una pequeña exhalación. «Ah, sí, Bella Almeida. Llegó hace unas semanas. Es de las que más aguanta. Hace doble turno casi todos los días». Sebastián giró apenas la cabeza. «¿Doble turno? Sí. Entra con el primer grupo y se va con el segundo. La verdad, trabaja como si fueran dos personas». Sebastián no respondió enseguida. Solo volvió a mirar a la Bella. La vio alzar un bloque, colocarlo, limpiarse el sudor de la frente con el antebrazo y seguir sin detenerse. No había que ser muy listo para entender que ese ritmo no era normal. Nadie sostenía ese esfuerzo por gusto. «¿Y por qué?», preguntó al fin. El capataz se encogió de hombros. «No lo sé, señor. No pregunta mucho. Llega, trabaja y se va. No se mete con nadie». Sebastián asintió apenas, pero la pregunta ya se le había quedado pegada. ¿Por qué alguien trabajaba así? ¿Qué clase de necesidad empujaba a una mujer a partir su día en dos? ¿A quedarse hasta que el cuerpo ya no diera más? No era asunto suyo, se repitió. No tenía por qué importarle. Pero le importaba, y eso lo fastidiaba un poco. Dio algunos pasos hacia el área donde ella estaba. Bella no levantó la mirada de inmediato. Siguió revisando la alineación de unos materiales, moviendo las manos con seguridad, como si conociera perfectamente el peso de cada cosa. Sebastián esperó un segundo más antes de hablar. «Buenos días». Bella levantó la vista apenas un instante. «Buenos días», y volvió al trabajo. No hubo sonrisa, no hubo pausa innecesaria. No hubo ese mínimo gesto que la mayoría de la gente ofrecía por reflejo cuando alguien importante se les acercaba. Sebastián se quedó quieto, sintiendo una rareza difícil de nombrar. No era irritación exactamente, era otra cosa. Algo parecido a que lo hubieran dejado fuera de una habitación cerrada sin siquiera molestarse en explicarle por qué. «¿Siempre trabajas así?», preguntó. Bella acomodó una pieza y solo entonces lo miró. «¿Así cómo? Tan rápido, tan tarde. Me dijeron que haces doble turno». Ella se limpió las manos con el trapo que traía colgado de un bolsillo. Si le dijeron eso, entonces ya sabe la respuesta. Su tono no era grosero, pero sí cortante. De esos cortes que no dejan espacio para insistir sin quedar en ridículo. Sebastián sostuvo la mirada. «Quiero entenderlo». Bella alzó una ceja como si esa frase le resultara innecesaria. «No hay mucho que entender. Necesito el dinero. Nada más». Sebastián esperaba otra cosa. No sabía qué, exactamente. Una excusas, un comentario más largo, alguna señal de incomodidad. Pero Bella había cerrado el tema con una naturalidad tan seca que lo desarmó por completo. Regresó al trabajo como si la conversación hubiera terminado antes de empezar. Y él se quedó ahí, observándola otra vez. No había coquetería, no había interés.
No había esa clase de tensión fácil que a veces se daba con mujeres que querían llamar la atención del dueño de un proyecto. Bella no parecía estar jugando a nada. Ni siquiera parecía consciente de que él podía quedarse viéndola más tiempo del necesario. Eso lo obligó a mirarla distinto. Durante años había aprendido a leer intenciones en la cara de la gente, en juntas, en cenas, en reuniones donde cada palabra venía cargada de interés, de cálculo o de necesidad. Con Bella no sabía qué leer, porque no había señales obvias, solo una mujer trabajando como si le fuera la vida en ello. Pasó la mañana entre planos, recorridos y llamadas, pero cada tanto Sebastián se descubría mirando en su dirección. Bella no hablaba de más, no perdía tiempo, no se quejaba del calor, ni del polvo, ni del peso. Se movía entre materiales con una eficiencia que hablaba de alguien acostumbrada a resolver sola. La obra se llenó de sol conforme avanzaron las horas. El concreto comenzó a soltar ese calor seco que subía desde el suelo y se pegaba en la piel. Los obreros iban y venían con cascos, cajas de herramientas, cubetas y arneses. Sebastián se apartó un momento para revisar una estructura metálica, pero siguió atento a esa figura que no lo dejaba en paz. A mediodía, los trabajadores empezaron a agruparse para comer. Algunos se sentaron bajo una lona improvisada. Otros aprovecharon una sombra mínima junto a unas láminas apiladas. El ruido bajó un poco, aunque la obra nunca se volvía del todo silenciosa. Sebastián vio a Bella alejarse sola hacia un costado del terreno, donde había una zona menos transitada, casi pegada a una pared de concreto a medio secar. No fue el acto lo que lo llamó la atención, fue la costumbre. Ella sacó una lonchera pequeña de una mochila muy gastada. La abrió con cuidado, como quien no espera demasiado de lo que va a encontrar. Sebastián, sin querer acercarse de más, observó desde cierta distancia. Dentro había 2 tacos envueltos en servilletas y una manzana. Eso era todo. Nada de comida abundante, nada de platos completos, nada de lo que él habría considerado una comida decente para pasar un turno entero bajo el sol. Bella comió despacio sin distraerse, como si estirara cada mordida para que durara más tiempo. La manzana la guardó para después y se quedó unos segundos quieta, respirando con los hombros hundidos por el cansancio. Después tomó su teléfono. Marcó un número. En cuanto contestaron, su rostro cambió. No de forma exagerada. No hubo una transformación teatral. Fue algo más pequeño y más real. La dureza en la boca se suavizó. La mirada se le fue hacia abajo, como si de pronto ya no estuviera en esa obra, sino en otro sitio completamente distinto. Sebastián no escuchó al principio, solo vio cómo ella acomodaba el teléfono entre la oreja y el hombro, mientras doblaba la servilleta de sus tacos con una paciencia casi materna. «Sí, mi amor. Ya comí, tranquila», murmuró Bella. Sebastián se quedó inmóvil. Escuchó su tono, más cálido, más bajo. Nada que ver con el registro seco con el que le había hablado a él. Bella sonrió apenas, una sonrisa que parecía reservada para alguien muy pequeño, muy importante. «No, no me quedé sin comer». «Tú sí tienes que comer lo tuyo, ¿eh?». Hizo una pausa escuchando. «Qué bueno. ¿La maestra te dejó dibujar hoy?». Sebastián no pretendía estar escuchando, pero estaba lo bastante cerca como para entender el cuadro completo sin oír cada palabra. Y lo que entendió le pegó más de lo que esperaba. Había una niña del otro lado de esa llamada. Bella siguió unos segundos más, ahora con una ternura tan visible que parecía pertenecerle a otra vida. «Sí, claro que voy a ir por ti más tarde. No te preocupes, mi vida. Pórtate bien con Lupita, ¿sí? Sí, mamá también te quiere mucho». Colgó. Y en el mismo instante en que el teléfono dejó de sonar, su rostro volvió a endurecerse, como si aquella voz suave no hubiera existido, como si lo que acababa de decir fuera una parte de sí misma que no podía permitirse mostrar por mucho tiempo. Bella guardó el celular, terminó de comer lo poco que quedaba y volvió a levantarse. Sebastián la miró sin moverse. Ahora entendía algo, aunque todavía no lo entendía del todo. No era orgullo, no era terquedad,
No era la necesidad de demostrarle nada a nadie, era otra cosa, mucho más pesada, más silenciosa. Esa clase de esfuerzo que nace cuando alguien carga no solo con su propio día, sino con el de otra persona. Una hija. Bella tenía una hija, y en ese instante la imagen cambió por completo. Ya no era solo una mujer trabajadora. Era una madre comiendo 2 tacos fríos en una obra, apartando tiempo para llamar a su niña entre un turno y otro, sosteniendo una vida entera con lo poco que tenía. Sebastián sintió, por primera vez en mucho tiempo, una punzada de algo que se parecía al respeto verdadero. No lástima, no caridad, no ese impulso vacío de ofrecer ayuda para aliviarse a sí mismo. Esto era distinto. Era la comprensión silenciosa de que Bella no estaba destruyéndose por gusto, ni por ambición, ni por un carácter difícil. Estaba resistiendo porque alguien dependía de ella, y eso lo dejó callado. A la distancia, volvió a verla caminar entre los hombres, acomodar materiales, corregir un detalle en una instalación mal puesta y decirle algo breve a otro obrero que parecía dudar. Bella trabajaba como si el cuerpo le funcionara por pura costumbre, como si el cansancio fuera una parte inevitable de su día y no una razón suficiente para detenerse. Sebastián se sorprendió pensando en su propia vida, en su departamento perfecto, en las reuniones donde nadie lo esperaba en casa, en las cenas silenciosas y los espacios amplios donde no había una voz pequeña que llamara a la suya desde otra habitación. Todo lo que tenía parecía más caro que la vida de Bella, pero de pronto no le pareció más valioso. Se quedó cerca un rato más, fingiendo revisar otras cosas. Cada cierto tiempo la veía agarrarse la cintura con un gesto casi imperceptible, estirar un brazo, acomodarse la espalda y seguir. Había un agotamiento real en ella, uno que no se maquillaba con quejas ni con gestos dramáticos. Simplemente estaba ahí. Un trabajador más joven se le acercó con una sonrisa torpe, probablemente intentando sacarle una conversación. Sebastián alcanzó a ver cómo Bella levantaba la cabeza, lo miraba de arriba abajo y le contestaba con 2 palabras que hicieron que el tipo se alejara al instante, rascándose la nuca con vergüenza. Bella no cambió la expresión, solo volvió a su tarea. Esa firmeza, tan seca y tan limpia, le produjo a Sebastián una mezcla extraña de admiración y desconcierto. No era una mujer pidiendo ser rescatada. Tampoco era una mujer esperando que alguien le resolviera la vida. Era una mujer que ya se había acostumbrado a cargarla sola, y eso la hacía más difícil de leer, pero también más imposible de ignorar. Cuando el segundo turno comenzó a prepararse, la mayoría de los obreros ya mostraba el cansancio de la jornada completa. Algunos se sentaban, otros se estiraban. Bella, en cambio, se puso de nuevo los guantes como si todavía le quedara una mitad entera de día por delante. Sebastián se acercó otra vez, esta vez con menos impulso y más cuidado. «No descansas nada», dijo. Ella lo miró con una expresión casi incrédula. «Sí descansé. ¿Cuánto?» «Lo suficiente». Él soltó una pequeña exhalación, más por incredulidad que por molestia. «Eso no suena a suficiente». Bella se cruzó de brazos. «Con todo respeto, señor Cortés, usted no sabe qué me alcanza y qué no me alcanza». La frase cayó sin aspereza innecesaria, pero con una verdad tan directa que Sebastián no tuvo forma de discutirla. Bella siguió mirándolo firme, sin bajar la cabeza. «Y tampoco le tiene que importar tanto», añadió ella. «Mientras mi trabajo salga bien, no hay problema». Sebastián abrió la boca, pero no encontró una respuesta que no sonara estúpida. Porque ella tenía razón. No era él quien vivía esa vida. No era él quien tenía que escoger entre descansar y comer, entre cuidar y trabajar, entre llegar o no llegar a fin de mes. Bella no esperó a que él dijera algo más. Se giró y regresó a su puesto con la misma rapidez con la que había cerrado la conversación. Y Sebastián sintió otra vez que estaba mirando una puerta que no sabía abrir. Durante la tarde siguió supervisando avances, escuchando reportes, corrigiendo detalles, pero la imagen de Bella no se le iba. La forma en que hablaba con su hija por teléfono,
la lonchera pequeña, la manzana reservada, el cansancio en los hombros. Todo eso se le fue quedando en la cabeza como piezas de algo que todavía no terminaba de encajar. No era una historia bonita, no era una fantasía ni una casualidad romántica, era una realidad dura, sencilla, de esas que no hacen ruido. Y precisamente por eso lo tocaba más. Cuando el sol empezó a bajar, la obra se volvió más dorada, más larga en sombras. Bella seguía ahí, moviéndose con una resistencia que ya no parecía solo física. Sebastián la observó desde donde estaba, con la sensación de haber descubierto una verdad incómoda. Ella no quería compasión, no aceptaría una mirada de pena y seguramente no perdonaría a nadie que intentara tratarla como si fuera frágil. Era fuerte porque no le quedaba otra. Y eso, por alguna razón que todavía no lograba explicar, lo dejó completamente atrapado. Sebastián entendió entonces que detrás de esa dureza había una historia mucho más pesada de lo que cualquiera podría imaginar. Una historia que no se contaba en voz alta. Una historia que se reconocía en los dedos cansados, en el cuerpo rendido, en la comida mínima y en la voz dulce que cambiaba por completo cuando decía mamá. Y mientras la veía volver a cargar material bajo el peso del segundo turno, sintió con una claridad incómoda que esa mujer no solo estaba sosteniendo la obra, estaba sosteniendo algo mucho más frágil que el concreto. Y el verdadero golpe llegó cuando Sebastián escuchó una voz pequeña desde el teléfono y entendió por qué Bella jamás se permitía descansar. Sebastián no le ofreció dinero, le ofreció tiempo, orden y una solución real. Y eso fue lo que más la desarmó. Esa mañana llegó a la obra con una carpeta delgada bajo el brazo y una expresión que no tenía nada que ver con la de un empresario apurado. No venía a presumir nada, ni a imponer nada, ni a meter las manos donde no lo habían llamado. Venía con algo mucho más raro en su mundo. Una respuesta. Bella todavía no había llegado cuando él entró al terreno. El sol apenas levantaba el calor sobre el concreto fresco y el aire olía a polvo, hierro y café recalentado. Sebastián pasó entre los obreros con el mismo paso firme de siempre, pero en su cabeza llevaba una lista de lugares, horarios, costos, distancias y requisitos que había repasado hasta muy tarde la noche anterior. No había dormido bien. En realidad, casi no había dormido. Había pasado horas buscando guarderías, centros comunitarios, cooperativas de madres, cualquier opción que pudiera servirle a una mujer como Bella sin convertirla en una limosna disfrazada. Y eso fue lo primero que decidió evitar. No quería llegar con un cheque. No quería decirle yo me encargo. No quería esa clase de ayuda que termina sonando a deuda. Sabía que Bella no aceptaría algo así, o peor. Lo aceptaría por necesidad y luego se rompería por dentro al sentirse en desventaja. Así que hizo lo que nunca hacía. Se sentó en su departamento con una libreta, abrió la computadora, comparó opciones como si estuviera armando un proyecto nuevo y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en márgenes de ganancia ni en rendimientos. Pensó en una niña de 5 años y en una madre que estaba sosteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Cuando la vio aparecer por el acceso lateral, con su mochila gastada colgada de un hombro y el cabello recogido de cualquier manera, Sebastián supo que era mejor no correr hacia ella como un novato. Se quedó donde estaba junto a una pila de materiales, esperando a que terminara de saludar a un par de compañeros. Bella lo notó enseguida. Claro que lo notó. Ella parecía notar cualquier cosa rara en su entorno. Le lanzó una mirada breve, de esas que no preguntan nada y al mismo tiempo lo preguntan todo. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella, sin detenerse. Sebastián caminó a su lado con calma. «¿Tienes un minuto?» Bella alzó apenas una ceja. «Depende de si es para hablar de la obra o para hacerme perder tiempo». Él casi sonrió. «Casi. Es para algo útil». Ella soltó aire por la nariz, como si no terminara de creerle. «Eso sí suena raro en usted». Sebastián aceptó el golpe con una inclinación mínima de cabeza. «Lo sé». Bella se quedó quieta por fin.
No parecía cómoda con el tono relajado. Tampoco parecía desconfiada de forma agresiva. Era más bien esa cautela de quien ha aprendido a no bajar la guardia ni cuando todo parece tranquilo. Él le extendió la carpeta. La estuve revisando anoche. Bella no la tomó de inmediato. ¿Qué es? Opciones para Emma. La palabra Emma hizo que Bella por fin bajara la mirada a la carpeta. La tomó con cuidado, como si todavía no entendiera por qué él se había tomado ese trabajo. Abrió la primera página y leyó en silencio. Había nombres, direcciones, horarios, costos mensuales, requisitos de inscripción y notas pequeñas escritas a mano. Sebastián había marcado con colores lo que le parecía más conveniente: una cooperativa a 4 calles de su colonia, un centro con horario extendido, una guardería con descuento para madres solteras, una opción subvencionada que requería un proceso de admisión más largo pero muy estable. Incluso había anotado qué lugares aceptaban niños desde los 5 años y cuáles tenían espacio disponible de inmediato. Bella pasó la hoja con los dedos apenas tensos. ¿Tú hiciste esto? Sí. ¿A qué hora? No importa. Ella levantó la mirada. Sí importa. Sebastián sostuvo su mirada sin moverse. Entonces digamos que me tomó parte de la noche. Bella bajó otra página, luego otra. Su expresión no cambiaba mucho, pero él la conocía lo suficiente para notar que algo en ella estaba cediendo apenas un poco. No era confianza todavía. Era sorpresa. Y debajo de esa sorpresa, una clase de desarme silencioso. ¿Por qué?, preguntó al fin. Él respiró hondo. Porque escuché lo que te estaba pasando. Bella apretó la carpeta contra su cuerpo, todavía leyendo. No te pedí que lo hicieras. Lo sé. Y no quería que metieras las narices. También lo sé. Ella alzó la vista otra vez, casi con fastidio. Entonces, ¿por qué? Sebastián no respondió enseguida. Miró el terreno, el movimiento de los trabajadores, el concreto, las vigas, el caos organizado que era la obra. Porque no parecía correcto dejarte sola con ese problema, dijo al final. Y porque esto no es dinero, es una solución. Bella se quedó callada. Ese era el tipo de respuesta que no le gustaba. Demasiado directa, demasiado limpia. La dejaba sin un argumento fácil para empujarlo hacia atrás. No quiero favores raros, dijo ella por fin. No es un favor raro. No quiero sentir que te debo algo. No me debes nada. Bella lo observó unos segundos más. Luego volvió a revisar la carpeta. Al llegar a la hoja con la cooperativa comunitaria, detuvo el dedo sobre la línea marcada en azul. ¿Esta está cerca de mi casa? Sí. 3 calles largas y una corta. ¿Y de verdad aceptan a Emma? Llamé 2 veces. La vacante está libre si la inscribes esta semana. Bella cerró los ojos un instante, como si por primera vez en varios días pudiera respirar sin que el pecho le doliera tanto. ¿Cuánto cuesta? Sebastián le dijo la cifra. No era barata, pero sí posible. Dolía menos que otras, y sobre todo no la obligaba a romperse más de lo que ya estaba. Bella bajó la vista. Eso aún se me va un poco alto. Hay otra opción con descuentos y entregas comprobante de trabajo. La marqué aquí. Y esta otra tiene 2 días de prueba gratuitos. Ella siguió leyendo. Sebastián la dejó hacerlo. No la apuró. No le habló encima. No le intentó convencer con discursos. Simplemente esperó. Fue ahí, en ese silencio, donde Bella comenzó a mirarlo distinto. No como hombre rico, no como patrón, no como alguien que quería aparecer como héroe por 5 minutos. Lo miró como si intentara entender si de verdad había dedicado una noche entera a buscar algo que pudiera servirle. Y no le encontró respuesta falsa en la cara. Eso, para ella, ya era mucho. Un ruido metálico más adelante los obligó a volver la cabeza. Un obrero joven, de nombre Toño, se había cortado la mano con una lámina mal acomodada. No parecía grave, pero el muchacho estaba pálido y la sangre le corría por la palma. 2 compañeros se le acercaron de inmediato, uno le gritó que no se moviera, otro fue por el botiquín. Bella cerró la carpeta de golpe y salió casi corriendo. ¿Qué pasó? Se cortó, dijo uno de los hombres.
Ella tomó la mano del chico, la levantó con cuidado, revisó el corte y le habló con una tranquilidad que contrastaba con el resto del caos. No mires eso. Siente la presión aquí. Bien. Respira. No te vas a desmayar, ¿me oyes? Toño asintió, asustado. Bella pidió un trapo limpio, presionó la herida y luego revisó si había vidrio o metal dentro. Lo hizo todo sin dramatizar, sin gritos, sin hacer sentir al chico como un estorbo. Sebastián la observó desde unos pasos atrás. No era la primera vez que la veía resolver cosas, pero sí la primera en que entendía de verdad por qué los demás la respetaban. Bella no solo trabajaba duro, también sabía sostener a otros cuando se quebraban. «Llévenlo a la sombra», ordenó ella, «y tráiganme agua». Uno de los obreros se movió enseguida. Otro fue por el botiquín. La obra, que un minuto antes era puro ruido, se ordenó alrededor de ella como si Bella tuviera una gravedad propia. Sebastián quiso acercarse, pero no hizo falta. Bella levantó la vista, evaluó el corte otra vez y resolvió: «Necesita revisión en clínica. No es profundo, pero no lo vamos a dejar así». Uno de los capataces asintió. «Yo lo llevo». Bella se secó las manos en el pantalón de trabajo y volvió a su sitio como si nada. Pero Sebastián había visto suficiente para saber que había algo en ella que iba mucho más allá de la resistencia. Era una clase de fortaleza que no buscaba aplausos. Cuando Toño ya se había ido, Sebastián se acercó. «Manejaste eso muy bien». Bella recogió la carpeta que había dejado sobre una pila de bloques. Era lo que tocaba hacer. A muchos no se les habría ocurrido reaccionar así. Pues deberían aprender. Él soltó una exhalación breve, casi una sonrisa. Eso también sonó a regaño. Tal vez era regaño. Sebastián la miró con una paciencia rara en él. «Me gusta cuando me corriges». Bella lo observó un segundo más de lo necesario y después apartó la mirada, como si esa frase la hubiera incomodado un poco. No respondió, no hacía falta. Más tarde, cerca del mediodía, la obra volvió a tensarse. Uno de los obreros, Roberto, el mismo tipo que ya había empezado a ponerse pesado otros días, se le acercó a Bella mientras ella revisaba unas medidas con el capataz. Tenía esa forma de hablar de los hombres que se creen graciosos solo porque nadie los ha frenado a tiempo. «Oye, flaca, ¿qué tanto te haces la mandona?», dijo él, con una sonrisa torcida. «Si quieres, yo te ayudo con eso». Aunque luego, ya sabes, una se distrae y termina pidiendo más ayuda de la cuenta. Algunos se quedaron en silencio. Otros fingieron no escuchar. Bella no se movió, pero Sebastián vio cómo se le endurecía la mandíbula. «Vuelve a hablarme así y te vas a arrepentir», respondió ella. Roberto soltó una risa burlona. «¿Qué vas a hacer? ¿Contarle al jefe?». Bella lo miró sin parpadear. «No. Voy a hacer que hagas tu trabajo, y si no sabes, te enseño. Si tampoco entiendes, le digo al capataz que te cambie de área. Pero no voy a aguantar tus idioteces». El hombre dio un paso hacia ella, ya más irritado que divertido. «¿Qué carácter, eh? Con razón andas sola». Sebastián llegó antes de que Bella contestara. «¿Hay algún problema?», preguntó, con la voz tan fría que el aire pareció endurecerse alrededor. Roberto se enderezó al instante. «No, señor Cortés, solo estábamos bromeando». Sebastián lo miró como si esa respuesta le pareciera absurda. No parecía broma. Roberto tragó saliva. Bella seguía de pie, firme, sin pedir ayuda, sin bajar la cabeza. Sebastián pasó la mirada entre ambos y dijo: «Si tienes tiempo para molestar, tienes tiempo para terminar lo que te toca. Y si vuelvo a escuchar un comentario así en esta obra, te vas». Roberto abrió la boca, pero Sebastián no le dio espacio. «Ahora». El hombre se fue mascullando algo entre dientes. Cuando se quedaron solos, Bella soltó el aire que había retenido y lo miró con un cansancio pequeño, casi invisible. «No tenías que intervenir». «Sí tenía. Yo podía sola. No lo dudo». Bella apretó la carpeta contra el costado. «Entonces no era necesario». Sebastián sostuvo su mirada sin una pizca de arrogancia. «No, pero era correcto». Ella bajó los ojos apenas un segundo. No parecía acostumbrada a que alguien la respaldara sin pedir nada a cambio, menos alguien como él. «Gracias», murmuró al final.
aunque casi sonó como si esa palabra todavía no le quedara del todo cómoda. Sebastián asintió sin comentar nada. A veces lo mejor era no empujar demasiado. El resto del día siguió con una normalidad extraña. Bella regresó a sus tareas. El trabajo avanzó, el sol fue cayendo sobre la estructura de las torres y los obreros se dispersaron en pequeños grupos. Pero algo había cambiado. No era evidente para todos, solo para ellos. Bella ya no ignoraba a Sebastián por completo. Le dirigía miradas cortas. Él la notaba. A veces ella lo sorprende observándola y en vez de apartarse de inmediato, sostenía el gesto un segundo más. Nada escandaloso, nada obvio, solo una grieta mínima en la costumbre. Cuando llegó la hora del descanso, Sebastián la buscó cerca de la zona de sombra donde solía comer sola. La encontró sentada en un bloque ancho, con la lonchera sobre las piernas. Esta vez no había 2 tacos fríos. Había una torta envuelta en papel y una fruta. Sebastián alzó una ceja. ¿Te cambió el menú? Bella no levantó la vista. Compré algo en la esquina. ¿Conseguiste tiempo para eso? No, me lo hice. Él soltó una breve risa. Eso sonó a castigo. Bella le lanzó una mirada rápida. Así es mi vida. Sebastián se sentó a una distancia prudente, no invadiendo el espacio. Eso ella lo notó también. Se quedaron en silencio un rato, comiendo. Después de unos minutos, él preguntó, ¿ya revisaste la carpeta? Sí, y creo que tú y yo entendemos organizado de formas muy distintas. Sebastián arqueó apenas una ceja. ¿Eso fue crítica o cumplido? Las dos. Él sonrió por fin, apenas un gesto breve, pero real. Bella bajó la mirada a su comida para esconder que también estaba sonriendo un poco. No era una sonrisa abierta, era mínima, casi involuntaria, pero Sebastián la vio, y esa pequeña victoria le importó más de lo que debería. Hay una opción que me gustó, dijo ella al cabo de un momento, la cooperativa. La más cercana, sí, y la más estable, también. Bella giró la lata de fruta entre los dedos. ¿De verdad llamaste por mí? Sebastián la miró con seriedad. Sí. ¿Y no te dio flojera? Muchísima. Bella soltó una risa corta, casi seca, pero esta vez no había dureza en ella. Mentiroso, un poco. Ella negó con la cabeza, todavía sonriendo de lado. No sé qué estás haciendo, Sebastián. Él no apartó la vista. Ayudándote. Bella lo observó como si quisiera corregirlo, pero terminó guardándose la respuesta. Porque sí había ayuda, pero también había algo más. Y eso era lo que empezaba a ponerla incómoda, no por malestar, por posibilidad. Por la idea de que él no se cansara al tercer intento. Por la idea de que esa mano tendida no fuera una estrategia pasajera. Por la idea, más peligrosa todavía, de que empezara a confiar. Al final de la tarde, cuando el segundo turno estaba por iniciar, Bella lo alcanzó junto a los planos. Llevaba la carpeta en la mano, ahora algo doblada de tanto abrirla y cerrarla. Mañana voy a ir a ver esa guardería, dijo, sin rodeos. Sebastián levantó la vista. ¿Con Emma? Sí. Si le gusta, la inscribo. Me alegra. Bella se quedó ahí, quieta como si todavía no terminara de decidir algo. Y gracias, añadió. En serio él asintió. De nada. Pero ella no se fue enseguida. Miró la carpeta, luego a él, luego otra vez la carpeta. No estoy acostumbrada a que alguien haga esto por mí, dijo en voz baja. Sebastián bajó apenas la voz también. Lo sé, y no me gusta sentirme en deuda. No estás en deuda. Bella sostuvo la mirada un instante más. Había cansancio en su cara, pero también algo menos rígido, algo que todavía no era confianza completa, aunque ya se le parecía bastante. Voy a comprobar si la guardería sirve, dijo al fin. Si no, te lo voy a decir. Hazlo. Y si me estás vendiendo humo, también te lo voy a decir. Sebastián se permitió una pequeña sonrisa. Eso espero. Ella lo miró como si quisiera encontrar la broma escondida detrás de su seriedad. No sé si eres terco o solo muy insistente. Probablemente las dos. Bella exhaló por la nariz. Después, por primera vez, no se apartó de inmediato. Se quedó ahí un segundo más, como si ese espacio entre los dos ya no le resultara tan incómodo. Y Sebastián entendió que algo importante acababa de pasar. No era una confesión. No era un acercamiento dramático.
No había manos temblando ni promesas dichas en voz alta, pero Bella había aceptado revisar la carpeta, había aceptado ir con Emma. Había aceptado, aunque fuera por partes, que la ayuda de Sebastián no venía con trampas visibles. Y en el mundo de Bella, eso ya era muchísimo. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de las estructuras, él la vio alejarse hacia su puesto con la carpeta pegada al costado. Caminaba como siempre, firme, directa, pero ya no igual que antes. Había algo nuevo en su manera de avanzar, una leve apertura, una grieta pequeña en la pared que tanto le costaba levantar alrededor de sí misma. Sebastián se quedó quieto unos segundos, observándola mezclarse otra vez con el ruido de la obra, y sintió que había cruzado un límite invisible. Ya no estaban solo compartiendo un espacio de trabajo, ya no eran solo el dueño del proyecto y una obrera que no le tenía miedo. Había una cercanía rara, todavía frágil, todavía sin nombre, pero real. Bella seguía sin bajar del todo la guardia, y él seguía sin pedirle más de lo que ella podía dar. Pero por primera vez, ambos parecían entender que esa distancia se había reducido un poco, y a veces, en historias como esa, un poco es suficiente para cambiarlo todo. Cuando Sebastián entró al pequeño departamento de Bella, entendió por qué su vida jamás podría volver a ser la misma. No fue por lujo, porque ahí no había nada que se pareciera a eso. Tampoco fue por comodidad, porque el lugar era pequeño, apretado, con muebles viejos y una mesa que claramente ya había vivido demasiadas comidas familiares. Lo que lo golpeó fue otra cosa. Algo más simple, más real, más difícil de ignorar. Ese departamento olía a pastel recién horneado, a jabón barato, a ropa limpia secándose en el fondo y a vida de verdad. Una vida que no se parecía en nada a la de Polanco, ni a sus cristales impecables, ni a su silencio elegante. Aquí todo hablaba. Las paredes blancas estaban llenas de dibujos de colores. Había juguetes en una esquina, una mochila escolar colgada de una silla, imanes desparejados en el refrigerador y una pequeña planta que sobrevivía junto a la ventana como podía. Nada estaba puesto para impresionar a nadie. Todo estaba ahí porque hacía falta. Sebastián se quedó un segundo en la entrada, con una bolsa de regalo en la mano y una sensación extraña en el pecho. Bella lo notó enseguida. «Pasa», dijo ella, cerrando un poco más la puerta detrás de él. No sonó nerviosa, sonó firme, como siempre. Pero esta vez había algo distinto en su voz. Tal vez porque ya no estaban en la obra, tal vez porque ahí, entre su cocina pequeña y su sala estrecha, ya no podía esconderse detrás del trabajo. Sebastián dejó el regalo sobre la mesa y avanzó despacio. Bella llevaba un vestido sencillo, azul claro, y el cabello suelto por primera vez. No tenía la ropa de construcción ni el polvo de la obra pegado a la piel. Se veía distinta. Más suave, sí, pero no menos fuerte, solo más humana, más cercana, como si por fin pudiera respirar sin estar vigilando todo alrededor. Entonces la vio. Emma estaba sentada en el piso de la sala, rodeada de serpentinas y hojas de colores. Tenía dos coletas pequeñas, el mismo gesto serio de su madre cuando se concentraba, y una camiseta rosa con un dibujo de dinosaurio enorme al frente. Levantó la cabeza apenas Sebastián cruzó la sala y lo miró sin miedo, solo con esa curiosidad limpia que tienen los niños cuando todavía no aprendieron a desconfiar de todo. «¿Tú eres Sebastián?», preguntó la niña. Él se agachó de inmediato para quedar a su altura. «Sí, y tú debes ser Emma». Ella asintió con solemnidad, como si estuvieran cerrando un trato importante. «Hoy cumplo 6. Bella, que estaba cerca de la mesa, corrigió con una sonrisa pequeña. «Cumple 5, Emma». «Pero casi 6», replicó la niña sin perder la seriedad. Sebastián sonrió. Hacía años que no sonreía así de fácil. «Entonces feliz casi 6, Emma». La niña lo examinó de arriba abajo como si estuviera decidiendo si le caía bien o no. Luego miró la bolsa que llevaba. «¿Es para mí?». «Sí, pero solo si me dejas darte primero una felicitación de verdad». Emma abrió mucho los ojos, fascinada por la idea. Bella soltó una exhalación que casi parecía una risa y tomó la bolsa. «Dile gracias».
Gracias, dijo Emma, alargando las palabras mientras ya intentaba adivinar qué había adentro. Sebastián la observó con una mezcla rara de ternura y nervios. Había comprado dos cosas: un set de dinosaurios y una caja grande de colores, pinceles y papel especial para dibujar. No era un regalo ostentoso. No quería que lo fuera, quería que sirviera. Quería que Emma sintiera que alguien pensó en ella. Bella vio el contenido y se quedó callada un instante. Emma soltó un grito pequeño de emoción cuando descubrió los dinosaurios. «Mami, mira, un T-Rex, y este tiene cuernos». La niña salió disparada hacia el sillón con la caja entre los brazos. En segundos se estaba acomodando cada figura como si fuera un tesoro. Bella miró a Sebastián por encima de la cabeza de su hija. Su expresión seguía siendo reservada, pero en los ojos ya no había la misma defensa de siempre. Había gratitud y algo más difícil de nombrar. Como si todavía le costara aceptar que alguien hubiera hecho eso sin pedir nada a cambio. «No tenías que traerle tanto», dijo en voz baja. «Quise hacerlo». Bella sostuvo su mirada un segundo y luego la apartó. «Bueno, pues se nota». Eso casi le hizo sonreír otra vez. La tarde siguió con una naturalidad que él no había esperado. Emma le enseñó sus dinosaurios como si Sebastián necesitara una explicación completa del ecosistema completo. Le mostró cuáles eran buenos, cuáles eran malos, cuáles podían volar y cuáles eran demasiado grandes para pelear. Sebastián escuchó con atención real, preguntando cosas absurdamente serias como si fuera un experto en el tema. Emma se emocionó tanto que terminó sentándolo en el suelo para hacer una especie de juego inventado por ella misma. Bella, desde la cocina, los observaba mientras batía la mezcla del pastel. «No se vayan a pelear», advirtió sin voltearse. «Yo nunca peleo», dijo Emma. «Eso no es cierto», respondió Bella. «Bueno, casi nunca». Sebastián miró esa escena con una sensación difícil de explicar. Emma hablaba con libertad. Bella se movía por la cocina con esa precisión cansada de quien está acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez. Había una rutina de hogar ahí, pequeña pero sólida, hecha de esfuerzos silenciosos. Él empezó a notar detalles que antes no habría visto. Una pila de platos secándose con cuidado, una caja de medicina infantil junto al refrigerador, ropa de niña doblada sobre el respaldo de una silla, un cuaderno abierto con tareas de colorear. No era un departamento lindo en el sentido en que la gente rica lo usaría. Era un lugar vivido, y eso lo hacía mucho más valioso. «¿Te ayudo en algo?», preguntó Sebastián, levantándose. Bella lo miró desde la cocina. «Sí, puedes poner la mesa». Él fue sin discutir. Encontró platos desparejos, vasos de plástico y servilletas con dibujos de estrellas. Puso todo como pudo, sin pretender saber más de la cuenta. Bella lo observó de reojo, como si intentara decidir si de verdad estaba cómodo ahí o solo está interpretando un papel. Emma, mientras tanto, lo siguió hasta la mesa con uno de los dinosaurios en la mano. «Este se llama Rocco», le explicó. «¿Y por qué Rocco?». «Porque sí», Sebastián asintió con total seriedad. «Tiene sentido». Emma le sonrió como si acabara de aprobarlo cuando el pastel estuvo listo. Bella lo sacó del horno con un par de guantes y lo dejó enfriar en la mesa de la cocina. Era sencillo, casero, con una capa de chocolate algo irregular y una decoración hecha con lo que claramente habían encontrado a mano. A Sebastián eso le pareció mucho más importante que cualquier pastel perfecto de pastelería cara. Emma aplaudió cuando le pusieron las velitas. Bella prendió las 3 que había conseguido y miró a su hija con una ternura que no mostraba en ningún otro sitio. Ahí, frente al pastel, parecía otra mujer. No más débil, solo más expuesta. «Pide un deseo», le dijo. Emma cerró los ojos con fuerza, infló un poco las mejillas y sopló. Las velas se apagaron de inmediato. «¿Qué pediste?», preguntó Sebastián. Emma negó con la cabeza. «Si lo digo, no se cumple». «Esa sí la sabe», murmuró Bella sonriendo por lo bajo. Después del pastel vino la cena, nada elegante. Taco arroz, un guiso sencillo y agua de Jamaica, y sin embargo,
Sebastián hacía tiempo que no se sentaba a comer algo con tanta calma. No había reuniones, ni teléfonos, ni gente intentando venderle nada, ni conversaciones vacías sobre inversiones o mercados. Solo una niña que le preguntaba si los dinosaurios podían vivir en un departamento y una madre que le corrigió 3 veces la postura sin dejar de reírse de su insistencia. Sí pueden, dijo Emma. Solo necesitan espacio. ¿Y dónde lo consiguen?, preguntó Sebastián. En la imaginación. Bella soltó una risa breve. Eso mismo digo yo cuando no alcanza para algo. La frase cayó suave, pero se quedó en el aire. Sebastián la miró un momento. Bella no parecía haber querido decirlo como queja, pero él entendió la verdad detrás. Hablaba así porque esa era su vida, porque criaba a su hija con lo que tenía, no con lo que le faltaba, porque encontraba soluciones donde otros verían carencias. Esa noche, mientras Emma seguía jugando a acomodar los dinosaurios sobre la mesa, Sebastián y Bella se quedaron un poco más cerca de la ventana. Desde ahí se veía la calle, el cableado desordenado, el ruido de un camión pasando y la ciudad extendiéndose como un animal inmenso. «Tu casa es distinta a la mía», dijo él al final. Bella lo miró de lado. «¿Distinta cómo?». Sebastián tardó un poco en contestar. «Allá todo está perfecto, aquí todo está vivo». Bella bajó la vista y apoyó una mano sobre el borde de la mesa. «Lo vivo no siempre es bonito». «No», dijo él, «pero importa más». Ella no respondió enseguida. Se limitó a mirar a Emma, que seguía hablando sola mientras alineaba 2 dinosaurios frente a un dibujo. «Ese es el problema», dijo Bella al fin. «Lo que importa casi siempre pesa». Sebastián entendió al instante que no estaba hablando solo de la casa, ni del dinero, ni del trabajo. Estaba hablando de su hija, de sus horarios, de las deudas, de la responsabilidad que no le daba descanso. «Sí», murmuró él, «ya lo vi». Bella giró la cabeza y lo miró directamente. «¿Y aún así sigues aquí?». «Sí». «¿Por qué?». La pregunta no venía con desconfianza esta vez. Venía con miedo. Con esa clase de miedo que aparece cuando alguien empieza a importarte y no sabes si eso te conviene. Sebastián no apartó la vista. «Porque quiero estar aquí». Bella soltó el aire despacio, como si la respuesta le hubiera llegado más hondo de lo que quería admitir. Durante unos segundos nadie habló. Solo se oía a Emma en la sala, inventando una historia absurda sobre un dinosaurio que salvaba un castillo. Sebastián la escuchó con una sonrisa apenas visible, pero lo que de verdad estaba sintiendo era otra cosa, un nudo de verdad en el pecho, una cercanía que ya no se parecía a la curiosidad de los primeros días. Era algo más serio, más peligroso, más real. Bella se apoyó contra la cocina. «No eres como pensé». Él arqueó apenas una. «¿Eso es bueno o malo?». «No lo sé todavía». Sebastián aceptó la respuesta con una pequeña sonrisa. «Yo tampoco soy como pensaba». Ella lo miró, interesada. «¿Y cómo pensabas que eras?». Sebastián se tomó un segundo antes de responder. «Vacío, eficiente, difícil de mover de donde estaba». Bella lo observó con atención. No como se mira a un hombre que quiere impresionar. Como se mira una grieta en una pared que uno creía sólida. «¿Y ahora?», dijo ella con cuidado. «¿Ya no?». Él negó despacio con la cabeza. «No desde que te conocí». Bella bajó la vista. No parecía sorprendida, parecía asustada. Como si supiera que esa frase podía cambiar más cosas de las que estaba dispuesta a admitir. La cena terminó entre risas pequeñas, platos apilados y Emma pidiéndole a Sebastián que viera otra vez cómo el T-Rex sí podía volar si uno quería mucho. Ya era tarde cuando la niña empezó a quedarse dormida en el sofá con un dinosaurio abrazado al pecho. Bella la cargó con cuidado hacia el cuarto. Sebastián la siguió con la mirada mientras la acomodaba en la cama, le quitaba los zapatos y la arropaba hasta el cuello. Había algo profundamente íntimo en esa escena, no en el sentido romántico, sino en el sentido más humano posible. Ver a Bella como madre era verla completa, no solo fuerte, no solo cansada, también tierna, también vulnerable, también sola en muchas noches. Cuando regresó, Sebastián seguía ahí, junto a la mesa. «Ya se durmió», susurró Bella.
Tiene sueño de niña feliz. Bella miró hacia el cuarto cerrado. Ojalá siempre fuera así de fácil. Sebastián no respondió enseguida. Luego habló con la misma suavidad. Tú haces que lo difícil se vea soportable. Ella soltó una risa sin humor. No siempre, pero lo haces. Bella caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera. El reflejo de las luces de la calle le dibujaba el contorno en el vidrio. Hoy te vi con ella, dijo de pronto, y Emma te adoró. Sebastián no respondió, esperando. Eso me dio gusto, continuó Bella, pero también me asustó. Él se tensó apenas. ¿Por qué? Bella tardó un poco en hablar. Cuando lo hizo, su voz salió más baja. Porque mi hija se encariña rápido, porque yo también. Y porque no puedo darme el lujo de meter a alguien en nuestra vida si no sé cuánto va a quedarse. Sebastián sintió el golpe de esa verdad sin molestarse. No tenía derecho a hacerlo. Bella no estaba exagerando. Estaba siendo responsable. Y eso, en lugar de alejarlo, lo empujó todavía más hacia ella. No quiero irme, dijo él. Bella cerró los ojos un instante, como si hubiera estado esperando oír eso y al mismo tiempo le diera miedo escucharlo. No sabes eso con certeza. Sebastián caminó hasta quedar a una distancia prudente. Sí lo sé. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y algo más frágil. Sebastián, no te estoy pidiendo nada hoy, dijo él. Solo quiero que sepas que esto que siento no es un capricho. No es una curiosidad de hombre rico que se aburre y busca algo distinto. Es otra cosa. Bella sostuvo su mirada. El silencio entre ellos se volvió pesado pero no incómodo. Era de esos silencios que existen justo antes de que alguien se atreva a decir la verdad. Yo también pienso en ti, confesó ella al fin. Las palabras salieron tan despacio que casi parecían dolerle. Sebastián no se movió. No quiso romper ese instante. Bella bajó la vista y siguió hablando, esta vez más rápido, como si necesitara sacárselo antes de arrepentirse. Pienso en ti cuando llegas a la obra. Pienso en ti cuando me ayudas y no haces sentir que me estás salvando. Pienso en ti cuando me hablas como si yo valiera algo más que el cansancio que llevo encima. Y eso no me está ayudando, Sebastián. Él tragó saliva. ¿Por qué? Bella soltó una risa pequeña, rota por los nervios. Porque no tengo espacio para algo así. Sí lo tienes, ella negó con la cabeza. No, no lo tengo. Tengo a Emma, tengo el trabajo, tengo cuentas. Tengo miedo de confiar en alguien y que después se vaya. Tengo una vida hecha de pedazos que ya aprendí a sostener sola. Sebastián la escuchó sin interrumpir. Entendía cada palabra, aunque él no hubiera vivido exactamente lo mismo. Había cargado otras heridas, otra clase de vacío, pero sabía lo que era sostener algo que podía romperse. No quiero hacerte daño, dijo él al fin. Bella lo miró con los ojos brillantes pero todavía firmes. Y yo no quiero lastimar a Emma. Ahí estaba el centro de todo. No ella, no él, Emma. Sebastián asintió despacio. Lo sé. Bella se mordió apenas el labio con una tensión que no podía esconder del todo. Si esto sigue creciendo no va a ser simple. Nada bueno lo es, respondió él. Ella soltó una exhalación que casi era una risa. Eso sonó demasiado convencido para ser tu primera relación complicada. Sebastián la miró con una seriedad extraña. No es la primera complicación de mi vida, solo es la primera que me importa de verdad. Bella se quedó inmóvil. Esa frase le cayó encima como un peso bonito y peligroso al mismo tiempo. Sebastián vio la forma en que apretaba los dedos contra la mesa, la forma en que luchaba por no dejarse llevar. No sé qué hacer con eso, admitió ella. Él dio un paso corto, lo suficiente para estar más cerca, no lo suficiente para invadirla. No tienes que hacer nada todavía. Bella lo miró como si quisiera creerle, pero no del todo. ¿Y si digo que sí? Empezó, y luego se detuvo. Entonces iríamos despacio, terminó él. ¿Despacio cuánto? Sebastián sonrió apenas. Hasta que te sientas segura. Bella bajó la mirada a sus propias manos, como si necesitara esconder ahí el temblor leve que empezaba a traicionarla. No sé si eso existe para mí. Entonces lo construiremos. La palabra quedó suspendida entre los dos. Construir. Ahí estaba otra vez todo lo que los unía y los separaba.
edificios, casas, pisos, cimientos. Solo que ahora no hablaban de concreto ni de vigas. Hablaban de algo más frágil que cualquier estructura y al mismo tiempo más importante. Bella levantó la vista y lo miró como si acabara de notar que Sebastián ya no estaba frente a ella como un jefe, ni como un hombre curioso, ni como una simple posibilidad. Estaba ahí como alguien que quería quedarse. Y eso era lo más difícil de aceptar, porque si uno se acostumbra a que lo abandonen, la presencia también da miedo. Sebastián, dijo ella apenas en un susurro. Sí, Bella respiró hondo. Se notaba cansada, pero había en su voz una honestidad que ya no podía esconder. No me hagas elegir entre tú y la vida que ya tengo, porque Emma va primero, siempre. Él no dudó. No te voy a pedir eso. Ella lo observó buscando mentira, buscando egoísmo, buscando una señal de que en algún momento él intentaría ponerla contra la pared. No la encontró. Eso la desarmó un poco más. Bien, murmuró. Sebastián sostuvo la mirada un segundo largo. Luego, con una calma que le costó más de lo que mostró, dijo: No quiero entrar a tu vida como un problema, Bella. Quiero entrar como alguien que te ayude a sostenerla. Ella no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia el pasillo donde dormía Emma, luego volvió a mirarlo. Había algo distinto en su cara ahora. Menos defensa, más decisión. No era una entrega todavía. Era algo más silencioso, más grande. Como si acabara de abrir una puerta apenas un dedo y supiera que si quería, podía cerrarla otra vez. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se acercó hasta quedar a una distancia mínima de él. No lo besó, no dijo que sí, no prometió nada. Solo lo miró con esa mezcla de miedo y esperanza que a Sebastián le pareció más poderosa que cualquier declaración. Y entonces, desde el cuarto, se oyó la voz dormida de Emma llamando a su madre. Bella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no estaba. Sebastián tenía dinero, poder y todo bajo control. Pero esa mañana sintió que su vida estaba vacía por dentro. Se quedó un momento frente al espejo, con la corbata a medio ajustar y la camisa perfectamente planchada, mirando un reflejo que no le devolvía nada. Su departamento en Polanco era impecable, casi ofensivamente impecable. El piso de mármol sin una sola marca, los muebles caros elegidos por alguien que sabía de diseño pero no de hogar, la vista amplia hacia la ciudad todavía medio dormida. Todo estaba en su sitio. Todo respondía a su idea de orden. Y sin embargo, Sebastián Cortés sintió esa presión vieja en el pecho, esa sensación de estar parado en medio de una vida que funcionaba demasiado bien como para ser real. Había aprendido a vivir así, con precisión, con distancia, con una disciplina que le había servido para sobrevivir. A los ojos de cualquiera, Sebastián lo tenía todo. Era el dueño de uno de los proyectos más grandes de la zona poniente, manejaba cifras que habrían mareado a cualquier otro, daba órdenes y las cosas se movían. Nadie le discutía demasiado, nadie le decía que no, nadie, desde hacía años, parecía capaz de tocarlo de verdad. Tal vez por eso le costaba tanto reconocer que estaba roto. No era una grieta visible, no era algo que pudiera señalarse con el dedo. Era más bien una ausencia, un hueco silencioso que llevaba adentro desde hacía tanto tiempo que ya casi le parecía normal. Había desayunado solo demasiadas mañanas. Había cenado en mesas llenas de gente que hablaba de negocios, de herencias, de inversiones, de apariencias, y aún así siempre terminaba sintiéndose afuera, como si observara la vida desde un vidrio grueso. La gente creía que los millonarios fríos nacían así, que simplemente no necesitaban a nadie. Sebastián sabía la verdad. La frialdad no le había salido de la nada. Se había ido formando capa por capa, como una costra dura encima de una herida que nadie había querido limpiar. Su madre había sido la única persona que le daba algo parecido al afecto sin pedir nada a cambio. La única que, cuando él era niño, le acomodaba el cuello de la camisa antes de ir a una reunión familiar y le decía que no tenía que esforzarse tanto para ser querido. Esa frase en aquel momento no había significado mucho, pero ahora
Tantos años después, seguía regresándole en la memoria con una precisión dolorosa. Ella murió demasiado pronto. Y cuando eso pasó, el mundo de Sebastián cambió de forma definitiva. Su padre no supo consolarlo. Tampoco quiso. Era un hombre hecho de números, silencios y expectativas. Creía que el cariño se demostraba pagando colegios caros, comprando trajes, firmando cheques, nunca con un abrazo, nunca con una conversación de verdad. Sebastián creció entendiendo que pedir afecto era casi una falta de respeto, así que dejó de pedirlo. Después vino Valeria. Esa historia tampoco terminó como él había imaginado. Durante un tiempo creyó, con la ingenuidad que solo se permite uno cuando todavía no está del todo cansado, que tal vez ahí sí había algo real. Valeria sonreía con esa facilidad que hacía creer en segundas oportunidades. Sabía mirar de una manera que parecía íntima. Se metió en su vida sin hacer ruido y durante meses le dejó pensar que por fin estaba a salvo de la soledad. Hasta que le confesó, entre lágrimas demasiado ensayadas, que se casaba con otro. Sebastián recordaba perfectamente ese momento, no por las palabras exactas, sino por el vacío que vino después. No sintió rabia al principio, ni siquiera tristeza. Sintió, sobre todo, vergüenza. La vergüenza de haber creído. La vergüenza de haberse permitido bajar la guardia. La vergüenza de descubrir que incluso cuando uno cree estar viendo con claridad, puede estar completamente ciego. Desde entonces, algo en él se cerró del todo. No volvió a confiar igual en nadie. No volvió a dejar que una persona se acercara lo suficiente como para desordenarle la vida. Empezó a vivir en modo control. Control de horarios, de proyectos, de presupuestos, de respuestas. Si algo no podía medirse, corregirse o anticiparse, entonces no le servía. Así era más fácil. Así dolía menos. O eso se decía. Terminó de anudar la corbata, tomó el saco del respaldo de una silla y revisó por instinto la hora en su reloj. Tenía una reunión con ingenieros a primera hora y después debía pasar por la obra de la Roma Norte, donde avanzaba su proyecto más ambicioso hasta ese momento. 3 torres residenciales que debían representar lujo, modernidad y precisión absoluta. Sebastián no solo estaba invirtiendo dinero ahí. Estaba dejando una parte importante de sí mismo en cada plano, en cada columna, en cada decisión que exigía perfección, porque si el resto de su vida estaba vacía, al menos ese proyecto no podía fallar. Salió del departamento sin mirar demasiado alrededor. No había nada que mirar. Todo ya estaba donde debía estar. El silencio del lugar lo acompañó hasta el elevador. Bajó solo, como casi siempre. Afuera, la Ciudad de México ya empezaba a moverse con su ruido habitual, su tráfico impaciente, sus vendedores, sus bocinas, su desorden inevitable. Sebastián condujo sin música. No le gustaba llenarse la cabeza con nada más cuando iba pensando en obra. Prefería el sonido seco del motor y la sensación de tener el camino bajo control. Llegó a Roma Norte poco antes de las 7. La zona todavía estaba cambiando. Todavía arrastraba algo de las casas viejas y los árboles antiguos, pero ya se levantaban edificios nuevos, acero y vidrio apoderándose poco a poco del terreno. Su proyecto destacaba desde lejos. No por discreto, precisamente, sino por lo contrario. Era una declaración. Líneas limpias, estructura firme, promesa de exclusividad. Estacionó la camioneta, bajó y se acomodó el chaleco de trabajo con un gesto automático. A esa hora, los obreros empezaban a llegar en grupos pequeños. Algunos con la cara todavía hinchada de sueño. Otros con café en vaso de unicel. Un par se saludaban a gritos desde lejos. Sebastián caminó por el perímetro observando detalles que nadie más parecía notar. Una valla mal colocada, una zona de escombro que debía limpiarse antes, el retraso mínimo en una de las áreas de carga. Todo le llamaba la atención. Todo merecía corrección, y entonces la vio. No fue una escena pensada para impresionar. No hubo música, ni cámara lenta, ni nada de eso que solo existe en las historias que se cuentan mal. Fue algo mucho más crudo, mucho más simple.
Una mujer de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, con el rostro marcado por el esfuerzo y la ropa cubierta de polvo, estaba cargando varillas de acero con una fuerza que no parecía caber en un cuerpo tan delgado. Llevaba guantes gastados, pantalones de trabajo manchados, botas que ya habían visto demasiados días duros. No hablaba, no pedía ayuda, no buscaba la mirada de nadie. Solo levantaba el material, lo acomodaba y seguía. Sebastián se detuvo. Al principio no supo por qué. Quizá por la manera en que apretaba la mandíbula cuando el peso parecía ganarle. Quizá por esa concentración feroz, casi obstinada, con la que hacía el trabajo como si no existiera otra cosa en el mundo. O quizá porque había algo en ella que no encajaba con el resto del lugar. No parecía una mujer tratando de demostrar nada. Tampoco parecía querer ser vista. Y justo por eso era imposible apartar los ojos. Había algo en su forma de moverse que no era delicado ni duro, sino resistente. Una resistencia limpia, silenciosa, de esas que no necesitan explicación. Sebastián sintió el impulso incómodo de preguntar su nombre, pero no lo hizo de inmediato. Se quedó observando cómo levantaba otra tanda de varillas junto con 2 obreros más, como si el cansancio fuese una cosa que se pudiera ignorar por pura voluntad. Uno de los hombres a su lado soltó una broma que ella no respondió. Siguió trabajando, ni una sonrisa, ni un gesto para agradar, ni una sola señal de estar ahí por otra razón que no fuera terminar su labor. Eso lo descolocó. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos una mujer, lo ignorara de esa forma. La mayoría de las personas cambiaba el tono cuando sabía quién era él. Las miradas se volvían más cuidadosas, las palabras más suaves, las sonrisas más calculadas. Pero esa mujer no parecía saberlo o, si lo sabía, no le importaba en absoluto. Siguió mirando hasta que uno de los capataces se acercó y se detuvo al notar su expresión. «Buenos días, señor Cortés. No lo esperábamos tan temprano», dijo el hombre, limpiándose las manos en el pantalón. Sebastián apenas giró la cabeza. «Quiero ver el avance personalmente», respondió con voz seca. «No me bastan los reportes». El capataz siguió la línea de su mirada y entendió de inmediato a quién observaba. «Ah, sí, ella es Bella Almeida. Llegó hace unas semanas. Trabaja doble turno casi todos los días. Es de las mejores que tenemos». Sebastián no apartó la vista. «¿Doble turno?», preguntó, y se sorprendió de que sonara como una pregunta de verdad, no solo como un dato más. El capataz se encogió de hombros. «Sí, señor, entra temprano y se queda hasta tarde. No se queja, no falta, hace su chamba y ya. En una obra así eso no se ve mucho». Sebastián asintió despacio, aunque su atención seguía fija en ella. «Doble turno, todos los días. Una mujer cargando acero, subiendo materiales, cubriéndose del polvo, regresando al trabajo cuando cualquier otra persona ya estaría buscando una silla y una sombra». «¿Por qué?». La pregunta se le quedó dando vueltas, incómoda, insistente. No tenía por qué importarle. Era una trabajadora más. Una excelente trabajadora, quizás, pero no debería importarle más que eso. Y aún así le importaba. Eso lo molestó. No era su costumbre dejarse llevar por curiosidad hacia nadie, mucho menos hacia una desconocida. Pero había algo en esa escena que le rompía la lógica. Su mundo entero estaba hecho de cosas que se podían prever. Ella no. Sebastián dio un paso más cerca de la zona donde trabajaba. Bella seguía concentrada en acomodar el material, revisando el nivel de las varillas con una precisión que no parecía improvisada. Tenía las manos firmes a pesar del esfuerzo. Un mechón de cabello se le soltó de la cola y cayó sobre su mejilla sudada, pero no se detuvo a quitarlo. Entonces ella levantó la vista. Fue solo un segundo, pero suficiente. Sus ojos cafés se encontraron con los de Sebastián sin sorpresa, sin coqueteo, sin miedo. Había cansancio ahí, sí, mucho, pero también una especie de serenidad dura, como si ya hubiera visto demasiados hombres con cara de autoridad como para impresionarse por otro más. «¿Sí?», dijo ella, secándose la frente con el dorso del guante. Sebastián tardó un instante en reaccionar.
¿Haces doble turno todos los días?, preguntó al fin. Bella lo miró con desconfianza inmediata. ¿Y usted quién es? Sebastián Cortés. La respuesta bastó. Ella parpadeó, pero no se tensó ni se disculpó. Solo siguió sosteniéndole la mirada como si el hecho de que él fuera el dueño del proyecto no cambiara nada. Sí, contestó por fin. Hago doble turno. ¿Hay algún problema? No había desafío abierto en su voz. Tampoco sumisión. Solo una firmeza natural que a Sebastián le resultó extrañamente difícil de ignorar. Ninguno, dijo él, más bajo de lo que esperaba. Solo quería saber por qué. Bella soltó una exhalación breve, casi una risa sin humor. Porque necesito el dinero, nada más. No añadió una explicación, no le regaló una historia, no intentó justificarse, simplemente volvió a su tarea como si la conversación hubiera terminado ahí. Sebastián se quedó quieto un segundo más, sintiendo algo parecido a un golpe pequeño en el pecho. No era rechazo exacto, era otra cosa. Era que ella no estaba ahí para abrirse a él, ni para hacerlo sentir importante, ni para alimentar su curiosidad. Y eso lo dejó desacomodado. Se quedó observándola mientras regresaba al trabajo. El ruido de la obra aumentaba poco a poco. Golpes metálicos, motores, voces que se cruzaban de un lado a otro. Pero en medio de todo eso, Sebastián seguía fijándose en ella, en la forma en que se inclinaba para ajustar uniones, en cómo empujaba el material con la técnica precisa de quien ya conoce el peso exacto de cada cosa, en esa manera silenciosa de resistir sin pedir tregua. Pasó la mañana entre planos, llamadas y recorridos por otras áreas, aunque una parte de él seguía volviendo siempre al mismo sitio. Bella. La veía caminar de un lado a otro, levantar peso, limpiar una superficie, dar instrucciones cortas a un compañero más joven. No hablaba de más, no sonreía por compromiso, no se distraía. Su atención estaba puesta en lo que hacía, como si el trabajo fuera lo único que realmente podía sostenerla. Cerca del mediodía, cuando la mayoría se sentó a comer bajo una estructura sombreada, Sebastián la vio apartarse un poco. Bella sacó una lonchera pequeña de una mochila gastada y se sentó sola en un rincón lejos del ruido. Abrió el recipiente y ahí estaba todo. 2 tacos fríos y una manzana. Eso era su comida. Sebastián la observó sin querer hacerlo. Ella comió sin prisa, con el cansancio marcado en los hombros. Luego tomó el teléfono y marcó un número. Su expresión cambió de inmediato. La dureza de su cara se suavizó apenas un poco, lo suficiente para que fuera otra persona. Sebastián no escuchó todo al principio. Solo la vio inclinar la cabeza, sonreír con una ternura pequeña y real. Sí, mi amor. Mamá ya comió, dijo ella en voz baja. Él se quedó inmóvil. Bella siguió hablando, ahora con una dulzura que no tenía nada que ver con la mujer que había visto cargar varillas media hora antes. ¿Tú también comiste? Sí, claro que te voy a ver más tarde. Pórtate bien con la señora Lupita, ¿sí? Sebastián sintió una extraña presión en la garganta. No estaba escuchando por completo, pero no necesitaba más. La palabra mamá, esa voz distinta, ese tono lleno de cuidado. Algo se acomodó dentro de él de una forma incómoda y profunda. Bella tenía una hija. Se quedó mirándola en silencio mientras ella terminaba la llamada. Guardaba el celular y recuperaba esa expresión cerrada con la que había estado trabajando desde temprano. Como si aquel momento suave no hubiera existido. Como si fuera algo que no debía ser visto por nadie. Sebastián notó entonces que el cansancio de Bella no era solo físico. Era otro tipo de cansancio. Uno que le venía de sostener demasiado sola la vida de alguien más. Eso le cambió la mirada. Ya no la veía solo como una trabajadora eficiente. Ahora veía a una madre. A una mujer que hacía doble turno no por orgullo ni por terquedad, sino porque seguramente no tenía otra opción. Una mujer que comía poco, trabajaba mucho y aún así encontraba la manera de hablarle a su hija con una ternura que a Sebastián le resultó casi dolorosa de observar. Él, que tenía todo y no sentía nada.
Descubrió de pronto que no podía dejar de mirar a una mujer que parecía cargar más de lo que cualquier persona debería soportar. Y eso fue lo verdaderamente inquietante. No sabía su historia. No sabía cuántas veces había tragado cansancio antes de llegar ahí. No sabía qué clase de vida la esperaba al salir de la obra. Solo sabía que Bella Almeida había entrado en su campo de visión y que, desde ese instante, algo en su orden interno había empezado a moverse. Sebastián intentó volver a sus asuntos, pero ya no estaba del todo presente. El edificio, los obreros, los planos, todo seguía ahí, sí, pero el silencio por dentro se había vuelto distinto, como si el vacío que lo acompañaba desde hacía años hubiera encontrado por fin una forma nueva de hacerse notar. Y en medio de ese desajuste, solo pudo pensar en una cosa. ¿Quién era realmente esa mujer que cargaba acero como si estuviera sosteniendo el mundo entero con las manos? Bella no sonrió, no coqueteó y no buscó agradarle. Por primera vez en años, eso fue lo que más atrapó a Sebastián. A la mañana siguiente, él volvió a la obra con una puntualidad casi absurda. No porque tuviera algo urgente que revisar, sino porque se había quedado pensando en ella más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había pasado la noche en su departamento de Polanco, sentado frente a un vaso de whisky que nunca terminó, repasando una y otra vez la escena del día anterior. La mujer cargando varillas como si el cansancio fuera una molestia menor, la mirada seca, la respuesta corta, esa manera de dejarlo parado como si su apellido no significara nada. Y eso, de alguna manera, lo tenía inquieto. Sebastián no estaba acostumbrado a que una persona lo dejara fuera de su órbita. En su mundo, la gente se acomodaba a él. Bajaban la voz, lo miraban con cuidado, buscaban agradarle, o al menos evitar incomodarlo. Bella no había hecho ninguna de esas cosas. No había una gota de interés en su cara, ni curiosidad fingida, ni una sonrisa educada. Solo trabajo, solo distancia. Cuando llegó al terreno, el sol apenas empezaba a pegar sobre el concreto y el polvo flotaba en el aire con ese brillo gris que tenía todo al amanecer en una obra. Los hombres del primer turno ya estaban repartidos entre materiales, montacargas y columnas a medio terminar. El ruido era el mismo de siempre, metal chocando, llaves apretándose, voces cortadas en distintos puntos del terreno. Sebastián caminó entre ellos con el chaleco puesto y el ceño ya marcado, observando detalles que casi nadie más veía. Pero sus ojos fueron directos al mismo sitio de ayer. Bella seguía ahí. Esta vez estaba agachada junto a una pila de bloques, acomodando varios con una precisión que parecía casi rutinaria. Llevaba la misma clase de ropa de trabajo, pantalón gastado, botas con polvo seco en los bordes, camiseta sencilla pegada al cuerpo por el calor. El cabello oscuro lo tenía recogido en una cola de caballo que ya se veía deshecha a media mañana. Nada en ella llamaba la atención de manera obvia, y sin embargo, todo en ella la hacía imposible de ignorar. Sebastián se detuvo a una distancia prudente, como si todavía estuviera decidiendo si acercarse o no. Un capataz, al verlo ahí parado, se le aproximó con cierta cautela. «Buenos días, señor Cortés. No esperaba verlo tan temprano». «Quiero ver el avance por mi cuenta», respondió él, sin apartar del todo la vista de Bella. El capataz siguió su mirada y soltó una pequeña exhalación. «Ah, sí, Bella Almeida. Llegó hace unas semanas. Es de las que más aguanta. Hace doble turno casi todos los días». Sebastián giró apenas la cabeza. «¿Doble turno? Sí. Entra con el primer grupo y se va con el segundo. La verdad, trabaja como si fueran dos personas». Sebastián no respondió enseguida. Solo volvió a mirar a la Bella. La vio alzar un bloque, colocarlo, limpiarse el sudor de la frente con el antebrazo y seguir sin detenerse. No había que ser muy listo para entender que ese ritmo no era normal. Nadie sostenía ese esfuerzo por gusto. «¿Y por qué?», preguntó al fin. El capataz se encogió de hombros. «No lo sé, señor. No pregunta mucho. Llega, trabaja y se va. No se mete con nadie». Sebastián asintió apenas, pero la pregunta ya se le había quedado pegada.
¿Por qué alguien trabajaba así? ¿Qué clase de necesidad empujaba a una mujer a partir su día en dos, a quedarse hasta que el cuerpo ya no diera más? No era asunto suyo, se repitió, no tenía por qué importarle, pero le importaba, y eso lo fastidiaba un poco. Dio algunos pasos hacia el área donde ella estaba. Bella no levantó la mirada de inmediato. Siguió revisando la alineación de unos materiales, moviendo las manos con seguridad, como si conociera perfectamente el peso de cada cosa. Sebastián esperó un segundo más antes de hablar. «Buenos días». Bella levantó la vista apenas un instante. «Buenos días», y volvió al trabajo. No hubo sonrisa, no hubo pausa innecesaria. No hubo ese mínimo gesto que la mayoría de la gente ofrecía por reflejo cuando alguien importante se les acercaba. Sebastián se quedó quieto, sintiendo una rareza difícil de nombrar. No era irritación exactamente, era otra cosa. Algo parecido a que lo hubieran dejado fuera de una habitación cerrada sin siquiera molestarse en explicarle por qué. «¿Siempre trabajas así?», preguntó. Bella acomodó una pieza y solo entonces lo miró. «¿Así cómo? Tan rápido, tan tarde. Me dijeron que haces doble turno». Ella se limpió las manos con el trapo que traía colgado de un bolsillo. Si le dijeron eso, entonces ya sabe la respuesta. Su tono no era grosero, pero sí cortante. De esos cortes que no dejan espacio para insistir sin quedar en ridículo. Sebastián sostuvo la mirada. «Quiero entenderlo». Bella alzó una ceja como si esa frase le resultara innecesaria. «No hay mucho que entender. Necesito el dinero. Nada más». Sebastián esperaba otra cosa. No sabía qué, exactamente. Una excusus, un comentario más largo, alguna señal de incomodidad. Pero Bella había cerrado el tema con una naturalidad tan seca que lo desarmó por completo. Regresó al trabajo como si la conversación hubiera terminado antes de empezar. Y él se quedó ahí, observándola otra vez. No había coquetería, no había interés. No había esa clase de tensión fácil que a veces se daba con mujeres que querían llamar la atención del dueño de un proyecto. Bella no parecía estar jugando a nada. Ni siquiera parecía consciente de que él podía quedarse viéndola más tiempo del necesario. Eso lo obligó a mirarla distinto. Durante años había aprendido a leer intenciones en la cara de la gente, en juntas, en cenas, en reuniones donde cada palabra venía cargada de interés, de cálculo o de necesidad. Con Bella no sabía qué leer, porque no había señales obvias, solo una mujer trabajando como si le fuera la vida en ello. Pasó la mañana entre planos, recorridos y llamadas, pero cada tanto Sebastián se descubría mirando en su dirección. Bella no hablaba de más, no perdía tiempo, no se quejaba del calor, ni del polvo, ni del peso. Se movía entre materiales con una eficiencia que hablaba de alguien acostumbrada a resolver sola. La obra se llenó de sol conforme avanzaron las horas. El concreto comenzó a soltar ese calor seco que subía desde el suelo y se pegaba en la piel. Los obreros iban y venían con cascos, cajas de herramientas, cubetas y arneses. Sebastián se apartó un momento para revisar una estructura metálica, pero siguió atento a esa figura que no lo dejaba en paz. A mediodía, los trabajadores empezaron a agruparse para comer. Algunos se sentaron bajo una lona improvisada. Otros aprovecharon una sombra mínima junto a unas láminas apiladas. El ruido bajó un poco, aunque la obra nunca se volvía del todo silenciosa. Sebastián vio a Bella alejarse sola hacia un costado del terreno, donde había una zona menos transitada, casi pegada a una pared de concreto a medio secar. No fue el acto lo que lo llamó la atención, fue la costumbre. Ella sacó una lonchera pequeña de una mochila muy gastada. La abrió con cuidado, como quien no espera demasiado de lo que va a encontrar. Sebastián, sin querer acercarse de más, observó desde cierta distancia. Dentro había 2 tacos envueltos en servilletas y una manzana. Eso era todo. Nada de comida abundante, nada de platos completos, nada de lo que él habría considerado una comida decente para pasar un turno entero bajo el sol. Bella comió despacio sin distraerse, como si estirara cada mordida para que durara más tiempo.
La manzana la guardó para después y se quedó unos segundos quieta, respirando con los hombros hundidos por el cansancio. Después tomó su teléfono. Marcó un número. En cuanto contestaron, su rostro cambió. No de forma exagerada. No hubo una transformación teatral. Fue algo más pequeño y más real. La dureza en la boca se suavizó. La mirada se le fue hacia abajo, como si de pronto ya no estuviera en esa obra, sino en otro sitio completamente distinto. Sebastián no escuchó al principio, solo vio cómo ella acomodaba el teléfono entre la oreja y el hombro, mientras doblaba la servilleta de sus tacos con una paciencia casi materna. «Sí, mi amor. Ya comí, tranquila», murmuró Bella. Sebastián se quedó inmóvil. Escuchó su tono, más cálido, más bajo. Nada que ver con el registro seco con el que le había hablado a él. Bella sonrió apenas, una sonrisa que parecía reservada para alguien muy pequeño, muy importante. «No, no me quedé sin comer. Tú sí tienes que comer lo tuyo, ¿eh?» Hizo una